a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 14. San Juan 14. En el versículo 21. 14, 21 del Evangelio de Juan. Dice ahí la palabra de Dios del 21 al 27. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hasta aquí, hermanos, la lectura de esta palabra donde el Señor establece dos pautas muy claras. Una relacionada a su palabra, a la obediencia, y que lo que determina si le amamos o no, según lo dice él, es si guardamos o no sus mandamientos. Palabra muy sencilla, pero muy clara, muy contundente. Y posteriormente, cuando el Espíritu Santo vendría, cuando el Padre enviará en mi nombre al Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y luego de establecer el mandamiento, o por lo menos de definir cómo se manifiesta el amor al Señor, porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, bueno, dice, aquel es el que me ama, ya está. No hay más que esto. Guardar es obedecer, eso quiere decir, que tiene mis mandamientos y los obedece, los guarda. Aquel es el que me ama. Pero además dice, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios a través de los siglos ha sido puesta al alcance del pueblo de Dios, y ya en los días de la antigüedad, en los días del pueblo de Israel, en los días del profeta Jeremías, el Señor da una declaración muy dura y muy triste. Dice, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, dice, no la aman. Hablando del pueblo de Israel, les es cosa vergonzosa, no la aman. Así dice el profeta. Y ahora el Señor Jesús pone algo al alcance de los niños y al alcance de los más grandes teólogos, porque es la misma palabra. Solamente el Señor Jesús tiene esta capacidad, porque es Dios, de establecer
los lineamientos del amor y de la obediencia. Y todo lo demás lo pone a un lado. Me dice, ¿me amas? Bueno, guarda mis mandamientos. Ya está, no hay más. Todo lo demás cae. Todo lo demás el Señor Jesús no lo considera. Todo lo demás, sin la obediencia a la palabra de Dios, es pérdida de tiempo. Y en estos días, hermanos, de tanta confusión también, en estos días donde se ha instalado el caos en todos los órdenes, la palabra de Dios sigue en su vigencia y en su sencillez profunda. Amor y obediencia. El que no los guarda, no me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tenemos una Biblia, gracias a Dios, una Biblia para cada uno, privilegio enorme, una Biblia, por lo menos, podemos tener más, pero por lo menos una Biblia para cada uno. Los 66 libros para mí solo. Y yo puedo leer todo el tiempo que disponga, todo el tiempo que quiera, para mí solo. Bueno, ahí están. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese me ama. Y el Señor Jesús confirma, certifica de que no solamente le amará a aquel que obedece los mandamientos, sino que además dice, y mi Padre le amará. En el verso 21 dice, será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego, por comparación, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Pero en el 24 dice, la palabra que habéis oído no es mía, es del Padre que me envió. Y dice, esto hablé estando con ustedes, pero ya hace un adelanto de algo tan grande que sucederá cuando viniese el Espíritu Santo y luego vino en Pentecostés. Acá dice que el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todas las cosas. Siempre pone todas las cosas. El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo es integral, es de todas las cosas. Todo lo que Dios sabe, desea y ha dispuesto que yo tengo que saber, pues el Espíritu Santo asume la tarea de enseñar y de recordar. Enseñar y recordar todas las cosas que os he dicho. Todas, todas, absolutamente todas. Solamente Dios tiene la capacidad de recordar lo que Dios ha dicho y de enseñar. Pues leamos bien. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Enseñará todo lo que el Señor Jesús ha dicho y recordará todo lo que el Señor Jesús ha dicho. No hay mente humana ni de los ángeles que tenga esta capacidad. Esta es otra evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. No hay hombre que pueda decir que mi palabra es la palabra de mi Padre que me envió. Nadie puede decir eso. A menos que ese hombre sea Dios. Y eso solo se cumple en el Señor Jesús. Luego viene un Espíritu Santo que tiene la capacidad de consolar como nadie puede consolar. Porque si alguien lo pudiera hacer, no vendría otro. Es decir, que viene un espíritu que tiene la capacidad de consolación como ningún otro. Y que en la consolación incluye la enseñanza y el recordar. Esto tenemos, hermanos. Esto tiene la iglesia. Esto tenemos
quienes somos hijos de Dios. Y no necesitamos otra cosa, hermanos. No necesitamos otra cosa porque Dios ha asumido esta responsabilidad. No necesitamos más nada. Claro que el Señor, repito, como dije el otro día, dio y da dones de enseñanza en la iglesia. Claro que sí. Por eso el pastor tiene que ser apto para enseñar. Pero que enseñe en doctrina, ¿eh? Así dice el apóstol Pedro. El que enseñe en doctrina. Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, cuando hable de la doctrina, dice que es la doctrina del Espíritu, con mayúscula. Es doctrina del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar a través de aquellos hombres que, sujetos a la voluntad de Dios, ejercen esos dones en el Espíritu y conforme a la doctrina. Cuando esto no funciona, entonces se introducen otros elementos de enseñanza que no son conforme a la doctrina. Consecuencia, ni santifican, ni edifican, ni corrigen, ni enseñan. Porque no es conforme a la doctrina. Y hoy la doctrina es muy menospreciada en la inmensa mayoría de los lugares en el mundo. Porque la doctrina molesta. Y molesta porque redarguye y muestra el error y muestra el pecado. Si no es doctrina, es recibida bien porque es una información nada más. Pero cuando es doctrina, y doctrina bíblica, y doctrina del Espíritu, el apóstol Pablo dice que en los últimos días están aquellos que no sufrirán la sana doctrina, no la podrán sufrir, no la podrán tolerar, quiere decir. No la aguantarán en sus oídos. Les ha de retumbar y reteñir en los oídos como algo insoportable, como ese ruido que no se puede tolerar. Así suena la doctrina en los oídos de muchos hoy. Vamos a leerlo, hermanos, si vemos dónde está eso. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo 4, desde el verso 1, 4:1 de segunda carta a Timoteo, dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice que prediques la palabra de Dios, claro. Que prediques la palabra, no prediques otra cosa, está diciendo, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, habla esto, háblalo en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahora sí, en el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El tiempo es este, ha llegado. Ha llegado. Pero justamente el Espíritu Santo, cuando dice enseñará todas las cosas que os he dicho, no enseña por otra vía que no sea a través de la doctrina que él mismo ha inspirado a registrar, que el mismo Señor Jesús ha enseñado y que luego las cartas apostólicas han confirmado la sana doctrina en todo el Nuevo Testamento. En toda la Escritura, claro, pero estoy hablando de las cartas apostólicas, entonces es el Nuevo Testamento. Y enseña y recuerda. Porque podría enseñar solo, no, también recuerda.
Con lo cual, enseña con infalibilidad, porque es una enseñanza del Espíritu. Y luego recuerda, no con error, sino también con infalibilidad. Recuerda con verdad todas las cosas. Volviendo a Juan 14, entendemos ahora por qué el verso 27, que está al final de lo que leímos, recién ahí dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Muchas veces este versículo se lee aislado, se cita aislado y no funciona. Porque leemos, la paz os dejo, mi paz os doy y no siempre hay paz. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos prometió algo que no iba a dar? No. ¿Prometió y no cumple? Tampoco. No es hombre. No es como los hombres. Es fiel. Lo que sucede es que el verso 27 viene después de todo lo que leímos antes. ¿Dónde está la paz que el Señor deja y que el Señor da? Sobre la base de la palabra que Él ha dado, sus mandamientos, guardarlos, y ahí está la profunda paz en el corazón, y la garantía absoluta de que cuando el Señor ascendiera al cielo, vendría el Espíritu de verdad. Como lo dice acá, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará. Ahí está la garantía y ahí está la paz. No es ausencia de problemas. No es la paz para no tener dificultades. No, eso no existe en el Nuevo Testamento. Pero es una profunda paz de saber que la palabra que recibimos somos enseñados del Espíritu Santo y Él nos recordará todas las cosas. Y ahí está la paz, dice, la paz os dejo, después de decirnos estas cosas, no antes. Fuera de la obediencia no hay paz. No hay paz. Sin obedecer la palabra no existe la paz. Sin obedecer a Dios no hay paz. Y ahí está el engaño. Nuestro corazón, la carne, el mundo, el pecado, el diablo y Satanás y todos ellos juntos nos han vendido la idea de que la paz está cuando nos sentimos bien o cuando podemos lograr aquellas cosas que deseamos. No va la paz por ahí. Es un engaño. Porque nos dejará siempre la sensación de inseguridad. Porque el Espíritu Santo no podrá jamás aprobar eso. Y si no está la aprobación de Dios, hermanos, no hay paz. ¿Que somos hijos de Dios? Sí. Pero sin obediencia no hay paz. Sin obediencia no hay enseñanza del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu no nos enseña, no porque no quiera, sino porque no hay obediencia, se sale a buscar otras fuentes de enseñanza. Y se encuentran. Pero no son las que están provistas por el Señor. Hay canales de enseñanza humana muy interesantes, pero que no sirven para nada. No sirven para nada los efectos de ser enseñados de Dios. Porque entre que me enseñe Dios y me enseñen los hombres, hermanos, no es de comparar. ¿Estamos menospreciando la enseñanza de los hermanos? No, jamás, nunca. De ninguna manera. Pero sí queremos establecer el canal correcto de que el que enseña, enseñe en doctrina. Eso sí, porque vamos a leerlo, lo dice el apóstol Pedro. Vamos a leer lo que estoy diciendo. La carta del apóstol Pedro, la primera carta,
Minuto. En el capítulo 4, sí. Capítulo 4, dice, cada uno, según 4:10, perdón, primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí está el punto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Entonces, la palabra de Dios es inseparable de la doctrina. Es absolutamente, es inseparable, no se puede separar una cosa de la otra. Si alguno hable, bueno, que hable, pero que hable conforme a la palabra de Dios. Es básico estos asuntos. Dice acá, cada uno según el don que ha recibido. Administrelo a los otros. Los dones que Dios nos ha dado no son de nuestra propiedad. No porque Dios me los dio, no porque Dios me los dio, son míos. No, de ninguna manera. Son de Dios. Me los ha prestado por un tiempo para que lo administre a los demás. Y nos ha dado la palabra como fuente de enseñanza, hermanos. No se puede salir de la palabra de Dios para enseñar sana doctrina. Fuera de la Biblia se pueden enseñar muchísimas cosas. Se puede enseñar a cocinar también. Pero nada más. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo enseñará, cuidado. Aquí la iglesia no tiene ninguna excusa para carecer de enseñanza. Pues esto funciona y el Espíritu Santo me enseñará en la medida que yo sea obediente. Por eso el Señor empieza diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y por eso dice, estas cosas os he hablado estando con vosotros, antes de la cruz, antes de la resurrección y antes de la ascensión al cielo. Pero él sabía que se iría. Pero dijo, no os dejaré huérfanos. Rogaré por vosotros y os enviaré otro consolador. Ya estaba el Señor Jesús, pues vendría otro. Y dice el Evangelio de Juan que el Padre enviaría el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Así lo dice en Juan 14:26. El Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo. Y entonces sí me dice, y ahora el Espíritu Santo, como Él ya no estaría más, sería el Espíritu Santo quien asumiría la tarea y la responsabilidad de enseñar. Dios enseñando la palabra de Dios, el único que lo puede hacer. Y el hombre que tiene que enseñar, que enseñe en doctrina, pero que no se olvide nunca, que no nos olvidemos nunca, que la enseñanza es del Espíritu Santo a través de aquellos hombres que en el ejercicio de los dones que ha recibido y en el ejercicio de obediencia serán usados para enseñar. Usados para enseñar. Pero no está en el hombre en sí mismo ni la capacidad ni la autoridad para enseñar por sí mismo. Depende del Espíritu Santo. Y si no depende del Espíritu Santo, podrá enseñar, pero no en doctrina.
aunque cite la doctrina. Es un misterio. Se puede citar la doctrina, pero otra cosa es enseñar en doctrina. Porque justamente la enseñanza, enseñar quiere decir enseñar a hacer. Eso quiere decir enseñar. No es cuando alguien repite algo y otro escucha y repite lo mismo. No, ese no ha enseñado nada. Ese no enseñó nada. El que enseña tiene que enseñar a hacer lo que está enseñando. Si no, no enseña. Y aunque el otro repita lo mismo, no ha aprendido nada. Le falta la experiencia de hacer lo que ha escuchado. Por eso el Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento, también en el libro de los Hechos, que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En ese orden. Hacía y enseñaba. Si no, no podría enseñar, ni siendo Él, porque tiene que enseñar a hacer. Y el apóstol Pablo dice, lo que has aprendido de mí, lo que oísteis de mí entre muchos testigos, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto hacer. Lo que visteis, ahí está enseñando a hacer aquello que ven y ahora que enseñen a otros. Lo que visteis, que va inseparablemente unido a lo que oísteis. Y lo que oísteis va por la vía de recibir. Recibisteis, oísteis, aprendisteis y visteis en mí. Esto hacer, no otra cosa. Lo que oísteis, lo que visteis, esto hacer. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y entonces ahí sí, hermano, ahí viene la paz. Por la vía de la obediencia a los mandamientos y por la garantía de la autoridad e infalibilidad total del que enseña, que el que enseña es el Espíritu Santo. Y por si algo se me va, me lo recuerda. Enseña y recuerda. Por eso dije muchas veces, hermanos, que, y para terminar, que el Señor Jesús, Dios mismo, no depende de nuestra memoria. Para nada. Si no, sería un Dios limitado. Que está limitado a que si tengo memoria sí y que si tengo memoria no. No. Está limitado a que si soy más joven, que soy muy joven, o soy muy viejo y soy viejísimo. Y si soy muy, pero muy viejo, como tengo poca memoria, entonces el Señor no me puede enseñar. No. Ninguna cosa es imposible para Dios y Dios no está limitado a nada. Lo único que lo limita es mi desobediencia. Si no obedezco, se acabó. Entonces, no hay forma de que Dios me enseñe. Pero no importa la edad. No importa. Porque si dice que el Espíritu Santo recordará, pues recordará. ¿Con mi memoria o sin mi memoria? Porque está por encima de esos detalles puntuales de cada uno. Y la paz llega a lo profundo del corazón cuando la obediencia se establece, cuando la enseñanza se afirma y cuando la experiencia se concreta. Obediencia, enseñanza y experiencia. Cuando tenemos la experiencia, he aprendido a hacer aquello que Él me enseñó. Entonces, tengo la experiencia que no se me borrará jamás, porque la recibí de Dios. ¿Se borra? No se borra jamás. Y la paz tampoco. Por eso se puede llegar a muy anciano, como he visto muchos hermanos ancianos y muy ancianos, con muchas limitaciones físicas, con muchos dolores
en sus cuerpos, por los años, con enfermedades, muchas, pero con profunda paz también, por una razón sencilla, porque tenían todo, no, porque eran hombres fieles y mujeres fieles. Cuidado, cuando digo hombres, vale para mujeres. He visto mujeres también de esas características. Tuve ese privilegio, siendo muy jovencito, de estar al lado de aquellos que fueron hombres y mujeres fieles. Hombres, cuidado, no estamos endiosando a nadie. No, hombres, pero hombres fieles. Mujeres fieles, que encuadraban dentro de este proceso. Y lo que habían recibido de Dios y aprendido de Dios, lo compartían por la misma vía. Pero podían compartirlo porque eran hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios. Y el Señor se manifestaba a ellos y el Espíritu Santo tenía la capacidad de enseñarle a ellos y ellos a nosotros y a muchos más, claro, no fuimos los únicos. Así que hermanos, va sobre esta base para que podamos trabajar un poquito también con las generaciones venideras. Escuchen o dejen de escuchar. Pero cuando se enseña según Dios, no se siembra en el agua, Los frutos están. ¿Los veremos o no? No importa. Pero Dios se va a encargar de vindicar su palabra y su enseñanza. Ninguna duda. Porque Dios está involucrado en el proceso. Si nos concede el privilegio y la alegría enorme de verlo, está bien. Si nos tenemos que ir antes y eso se produce después, está bien. Está perfecto. Dios nunca se ha equivocado y maneja los tiempos con una perfección como nadie. Como nadie. Dios os bendiga, hermanos. Os dejo este pasaje de tanta consolación y de tanto esfuerzo en Cristo y en la gracia, de tanta paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero después de establecer la obediencia y después de establecer el que tiene la capacidad de enseñar como nadie y de recordar como nadie, que es el Espíritu Santo. Hasta pronto, hermanos. Un saludo a todos en vuestros hogares y adelante y el Señor os bendiga y mucho. Hasta luego.